Antes de empezar, muy importante chicos, a lo mejor lo sabéis, pero mi libro, Fantasmas Digitales, está a punto de ser publicado. En él cubro toda la historia del terror en internet, hablando y analizando de las tendencias y obras, además de autores, más importantes del medio. Como digo, todavía le quedan unos pocos días para ser publicado como tal, pero hasta entonces estoy ofreciendo una versión especial. Y es que si vais al link de Ko-fi, que voy a dejar tanto en la descripción como en el comentario fijado, podréis comprar un ejemplar firmado y dedicado por mi puño y letra. Hago envíos a toda Europa y la mayoría de Latinoamérica, así que si os interesa, ahí lo tenéis. Siento si el precio es un poco elevado, pero como lo tengo que enviar yo personalmente, obviamente eso infla bastante el precio, no he podido bajarlo más. Pero bueno, eso es todo y sin más dilación, empecemos con el vídeo. Los espacios liminales siempre me han resultado fascinantes, y este vídeo va a ser simplemente mis divagaciones sobre el concepto, su historia y sus muchas adaptaciones. Quizás ya te sea familiar lo que son las backrooms y cómo han llegado a ser tan popular. Se basaban en este concepto de los espacios liminales, que llevaba rondando internet de una forma u otra durante unos años. Y un día cualquiera de 2019, alguien hizo esta publicación en 4chan, que dice: si no tienes cuidado y haces no clip fuera de la realidad en las zonas equivocadas, acabarás en las backrooms, donde no hay más que el hedor de una moqueta vieja y húmeda, la locura del amarillo monocromático, el ruido de fondo interminable de las luces fluorescentes zumbando a todo volumen y unos 600 millones de millas cuadradas de habitaciones vacías, divididas al azar en las que quedarte atrapado. Que Dios te proteja si oyes algo merodeando por ahí, porque te aseguro de que ya te ha oído a ti. Pasados un par de años, un chico llamado Kane Parsons, de tan solo 17 años en ese momento, tomó el escenario como inspiración y produjo un cortometraje en YouTube. Fue este cortometraje que hizo a todo el concepto explotar en popularidad en una escala nunca antes vista, invadiendo hasta la más remota esquina de internet. Todo esto ha llegado a su coronación con el estreno solo unos pocos días tras la publicación de este vídeo de la película de Kane, también basada en el mismo escenario y producida por A24. Tras esta explosión de fama en 2022, sin embargo, el término de backrooms y espacios liminales en general se empezó a sobreexplotar hasta el ridículo. Todo eran espacios liminales, que si un escenario surrealista es un espacio liminal, que si un baño del McDonald's es un espacio liminal, que si el espacio liminal son en realidad los amigos que hicimos por el camino. Pero aunque se han hecho 1001 versiones de las backrooms y los espacios liminales, solo ha habido una que me haya cautivado y fascinado por lo bien que ha entendido el concepto. Y no ha sido la idea de Kane, no ha sido el juego más popular basado en el concepto, Escape the Backrooms, ni ha sido ningún otro de los proyectos más sonados, sino que ha sido el juego llamado The Complex Expedition, que incluso hasta día de hoy creo que es la mejor versión de los espacios liminales jamás hecho, al menos si hablamos en audiovisuales. Por cierto, gracias a Anaya Mazaki que me dejó el comentario recomendándolo. En realidad, The Complex tiene dos juegos, uno que es totalmente gratis llamado The Complex Found Footage y otro de pago llamado The Complex Expedition, este último siendo en el cual nos centraremos porque el gratis es más bien una demo técnica y poco más. Antes de indagar más, quiero dejar claro que el gameplay de este juego que veréis en este vídeo no es mío, por el simple hecho de que estos juegos tienen unos gráficos muy realistas, y mi ordenador no es el mejor, por lo que intentar grabarlos mientras jugaba casi hizo que me reviente el PC. Es por eso que le doy las gracias al canal de Kosh por el gameplay, dejo el link del canal en la descripción. Pero bueno, volviendo a lo que nos incumbe, si queréis entender qué hace a este juego tan especial, es tan sencillo como echar un vistazo a su gameplay. Somos parte de un equipo de científicos que está investigando las backrooms, pero en un momento algo va mal y nos perdemos en sus profundidades. Nuestro objetivo es claro, escapar del laberinto, y la única forma de hacerlo es... En efecto, durante el juego, en realidad, no pasa nada. El gameplay consiste en caminar e investigar.
No hay persecuciones, no hay jumpscares, nada. Antes de que me mires como un loco y pienses que me gusta aburrirme, déjame contarte por qué en realidad esto es tan sumamente especial. Pero, para explicarlo, tenemos primero que entender lo que son los espacios liminales. En el año 1909, el antropólogo y folclorista Arnold van Gennep publicó un libro sobre los ritos de paso humanos. En un punto explica que hay un momento cuando estos ritos tienen lugar en el que las personas se encuentran en un umbral. Cuando el rito se va a hacer dentro de poco o incluso se ha hecho ya y por lo tanto no se le considera al participante parte del demográfico que era antes, pero a su vez todavía no pertenece totalmente al demográfico que le otorga ese rito. Pensadlo de esta manera: cumples 18 años y por lo tanto oficialmente se te considera mayor de edad y un adulto. Incluso has tenido el rito de una fiesta de cumpleaños, con alcohol y todo. Pero, como suele ser el caso, la gente de tu alrededor te trata todavía como un niño. Tu madre sigue haciéndote la cama todos los días y no te consideras a ti mismo suficientemente independiente ni maduro para ser un adulto como tal. ¿Qué eres entonces? ¿Un niño? ¿Un adulto? ¿Ambos? ¿Ninguno? En fin, Cirosi, al grano, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues bien, Arnold concibió un término para este curioso momento: liminalidad. Una palabra que proviene del latín limes, que se puede traducir como frontera o límite. Fue este concepto y término que, más de un siglo más tarde, llevó a la creación de los espacios liminales, tomando esa idea de algo atrapado entre lugares, algo familiar pero perdido, un lugar de quietud pero de alguna forma inquietante, en el que simplemente no deberías de estar. Es un concepto fascinante y no me sorprende que tantos lo hayan encontrado tan interesante con el paso de los años, pero también creo que se ha malinterpretado y sobreexplotado a gran escala. La liminalidad es un concepto muy sutil y difícil de conseguir, y lo que puede funcionar para uno puede que no lo haga para otro. Por ejemplo, la foto original de donde salió toda la idea de las backrooms no me hace sentir nada a mí, pero otras que se hicieron populares después, como la del patio interior de un hotel en Londres, hacen que me sienta incómodo y extraño, que el espacio me confunda y no, que sienta como que he estado allí, pero nunca lo he visitado. De nuevo, es más que normal que muchas de estas imágenes no funcionen contigo personalmente, pero te puedo asegurar que siempre puedes encontrar una que te cree este sentimiento tan extraño. Y cuando lo hace es un momento mágico, cómo un lugar puede generar esa sensación tan particular. Muchos han argumentado que toda la base de este sentimiento que los espacios liminales crean es el famoso valle inquietante, un término creado en los 70 por el profesor de robótica japonés Masahiro Mori, que describe cómo cuanto más se aproxime en apariencia y comportamiento un robot a un humano, más rechazo genera cuando lo vemos. Esto es porque no es una réplica perfecta, sino que tiene pequeñas pistas que dejan ver claramente que no es humano, que hay algo mal en todo ello, algo de lo que sospechar e incluso amenazante. Pueden ser sus movimientos, su forma de pestañear, su voz o simplemente su rostro. Pero vamos, que hay una razón por la que la mayoría de los robots que se producen hoy en día no intentan tener apariencia humana. En un principio, el término del valle inquietante se utilizaba solo en relación con robots y androides. Pero cuando explotó en fama en Internet, se empezó a extender el mismo principio a otras cosas, en el caso de los espacios liminales, con lugares. Es así que volvemos con los juegos de The Complex y su terror. A diferencia de la serie de Kane u otras versiones de las backrooms como Escape the Backrooms, aquí el único enemigo es tu propio cerebro. Cada esquina en la que giras se te eriza la piel esperando que haya algo escondido. Pero nunca lo hay. Los sonidos te hacen paranoico. ¿Qué estás escuchando? ¿Los sonidos de las mismas backrooms? ¿Los sonidos de una criatura? ¿Los sonidos de tu propia cabeza? Miras a la oscuridad de algunas partes y crees ver cosas. Tienes la convicción de que hay algo allí acechando. Te sientes como cayendo en la locura, en una obsesión desconfiada a pesar de que no hay nada persiguiéndote. Es decir, te sientes tal y como lo harías si estuvieras atrapado en este escenario.
fuck are you? Estos elementos hacen que, cuando el juego finalmente te pone un bicho delante, pero totalmente estático, que ni se mueve, ni ataca, ni nada, te pegues un susto a pesar de que literalmente no hay razón por la que asustarse en realidad. A esos niveles consigue meterse en tu cabeza. Todo este juego es una experiencia horripilante, pero lo más especial es que la única forma en la que crea ese terror tan visceral es con un escenario, no un monstruo, no una historia, solo un escenario totalmente estático. Parece incluso ridículo o paradójico, pero lo hace. Ese es el poder de la liminalidad. Sabes que estás en un espacio donde no deberías de estar, que aunque posiblemente normal a simple vista, conoces por tu mismo instinto que no está bien del todo, y eso mismo es lo que te carcome hasta empujarte al terror. En el escenario de las Backrooms original, el de la oficina, hay varias cosas que te pueden hacer creer que está mal, como es su plano sin sentido. Está lleno de paredes totalmente absurdas e innecesarias, lo que genera muchos puntos ciegos que a su vez crea mucha inquietud. Creo que de este plano absurdo llega la malinterpretación de que los espacios liminales son simplemente escenarios surrealistas, pero la realidad es que hay mucho más escondido tras ellos. Además de la tradicional oficina, la cual por cierto resultó ser una tienda de muebles en Wisconsin, The Complex tiene otros muchos escenarios, desde uno de 1 metro hasta algunos inspirados por otros espacios liminales populares como es el de las piscinas. Este es en realidad una obra artística de Jared Pike, que lleva desde 2020 creando modelos 3D de piscinas surrealistas. Sinceramente, no sé si todos mantienen esa liminalidad tan difícil de conseguir, pero tampoco es de extrañar cuando es un equilibrio tan complicado y delicado. Volvemos a lo que ya había mencionado antes. Y es que, a ver, The Complex me parece la mejor adaptación audiovisual de los espacios liminales, pero tampoco diría que es la adaptación perfecta. La cosa es que, como ya he mencionado, creo que la gran diferencia con otras versiones es que The Complex ha entendido la liminalidad. El concepto se ha malinterpretado con el paso del tiempo y la forma principal en la que se ha hecho es a base de añadir monstruos y entidades a dichos espacios liminales. Y a ver, no quiero decir que la serie de Kane sea mala por tener un bicho o que no me la haya pasado bien jugando a Escape the Backrooms, pero sin duda no me han hecho tanto efecto ni me parece que reflejen bien la idea original. Los espacios liminales son aquellos que generan inquietud e incomodidad por su incertidumbre, porque hay algo mal en ellos que no podemos señalar fácilmente, que nos pone nervioso por su indiferencia a nuestro miedo. Es un terror extremadamente sutil, que seguramente venga como una contrarreacción a una época en el terror en la que siempre salían monstruos en pantalla de repente pegando gritos. Es por eso que, cuando ves el monstruo en el corto de Kane, esa inquietud se pierde. Incluso si puedes argumentar que puede ser más amenazante, por eso de que ahora hay un monstruo persiguiendo al protagonista, el espacio ha perdido su insoportable incertidumbre. Y el terror ahora es más que evidente, es el coso que te quiere partir el cuello. Olvídate del valle inquietante, ya no hay sutileza sobre lo que está mal con todo el lugar, ahora es más que obvio. El miedo a lo desconcertante y la incertidumbre completa del lugar es sustituido por el miedo más clásico que hay, el de bicho que grita y te persigue. Como digo, esto no quiere decir que me guste menos o que sea peor. Joder, hay una razón por la que le han dado una película a Kane y por lo que tengo un altar montado en mi casa. Pero esto es indudablemente diferente al terror que puede generar un espacio liminal. Esa es la diferencia con The Complex. El antagonista aquí, el origen de todo el terror, es el mismo escenario y su abrumadora inquietud. Más lejos aún está el susodicho juego de Escape the Backrooms, que está lleno de entidades y monstruos, desde la entidad que sale en el corto de Kane, pasando por criaturas que son algo entre medias de humanos y perros, hasta el bicho de Amnesia pero con un gorrito de cumpleaños que te persigue mientras sujeta un globo. Pero además es un juego cooperativo, y por lo tanto puedes ir con tus amigos a pegarte de putazos con el señor perro. Veréis, uno de los conceptos que se ha relacionado mucho con la liminalidad y los espacios liminales es uno llamado kenopsia, un término creado por Joen Koenig formado al combinar dos palabras griegas,
Kenosis, que significa vacío, y Opsia, que significa visión. Se refiere a esa atmósfera melancólica e inquietante que existe en un sitio que se encuentra vacío a pesar de que normalmente suele estar siempre lleno de gente, como por ejemplo es un aeropuerto, un estadio o un parque de atracciones. Koenig ideó la palabra como parte de su proyecto para inventar términos designando emociones difíciles de describir, con miles de palabras muy dispares, incluyendo por ejemplo a plata rasa, que se describe como el sonido relajante de un lavavajillas al funcionar, cuyo constante murmullo maternal te hace sentir, de alguna manera, completamente en paz por no haberte enfrentado a nada en solitario. Este hombre me tiene que pasar el contacto de su camello, la verdad. En fin, la cosa es que en muchas ocasiones, aquello que está mal en el espacio liminal y que genera ese valle inquietante es la simple soledad de ellos. Son lugares extrañamente estériles, que se sienten raros por ser vacíos, ya que sentimos que deberían de tener a alguien más. Hay una razón por la que la gran mayoría de los espacios liminales más conocidos son en realidad lugares públicos, que si una oficina, que si una piscina, que si un hotel, que si una calle. ¿Veis a lo que voy, no? Creo que la soledad es un elemento importante y que, sinceramente, meter a tantas entidades e incluso amigos en el espacio elimina toda esa idea y sensación, porque ya no hay soledad o vacío, pasa a sentirse como un espacio relativamente normal. Y de nuevo volvemos con The Complex, una experiencia en la que solo estás acompañado en la introducción, y tras esto, siempre absolutamente solo. Toda esta combinación de diferentes conceptos genera, en definitiva, un terror mucho más psicológico del que se podría crear con una simple criatura. Un terror en el que descendemos a la locura y dejamos de entender lo que es real y lo que no. En un momento, el muñeco enorme que hemos visto antes vuelve a aparecer detrás de nosotros, pero por lo que ha dicho el desarrollador es solo un muñeco, no es un monstruo ni nada, y de todas formas consigue pegarnos un susto terrible. Que por cierto, el muñeco este está basado en los trajes de Blanc Robe Soup, un infame vídeo de comienzos de internet con una historia muy interesante y del que hablé en otro de mis vídeos. Os dejo el link en la descripción si os interesa. Luego, cuando estamos en un centro comercial, podemos ver algo asomarse desde una esquina, pero no sabemos lo que es y si lo perseguimos, veremos que ya no está allí. Y a lo mejor me decís que esto va en contra de todo lo que he dicho antes sobre las entidades, pero no lo tengo tan seguro. Sí, nos acaban de dejar implícito que hay un monstruo con nosotros, pero no sabemos qué es, si nos quiere dañar, si es parte del escenario. Nada. Solo vemos una cosa inidentificable que incluso podemos llegar a pensar que quizás no es siquiera real y está todo en nuestra cabeza o la de nuestro protagonista. De nuevo, juega con la paranoia que el espacio genera, pero nunca te confirma del todo que haya un monstruo. Aunque bueno, al parecer el desarrollador también ha confirmado que hay una entidad, así que me voy a tomar por el culo con todo esto, supongo. La realidad es que es muy difícil hacer una obra audiovisual interesante y entretenida con solo un espacio liminal y ya está. Así que es normal que tanto Kane como Escape the Backrooms como incluso The Complex al final metieran una entidad y monstruo. Pero estas diferencias en terror y las opiniones respecto a él ha llevado a un auténtico cisma en la comunidad, con muchos defendiendo que se ha perdido la esencia de los espacios liminales al meter monstruos, mientras otros simplemente disfrutan de su nueva realidad. Quizás yo esté un poco entre medias, aunque no puedo negar que, en términos de lo que más miedo me da, los espacios liminales originales se llevan la palma con creces. Y aún así, la realidad es que todo esto no quiere decir que no haya cosas entre medias de solo monstruos o solo espacios, sino que es mejor ver todo esto como un espectro en lugar de solo blanco o negro. En los extremos tienes a The Complex y Escape the Backrooms, pero entre ambos hay otras tantas obras. Por ejemplo, el corto de Kane Pixels seguramente ande como por aquí, justo en medio, porque explora bastante el escenario antes de meter al monstruo durante la segunda mitad del corto, y aún así no le da tanto protagonismo. También tenemos a otros juegos como Excitate, publicado en 2023, en el que tenemos que salir de un pasillo totalmente liminal y nuestra forma de lograrlo es sencilla. Tenemos que fijarnos en todos los detalles del pasillo y seguir hacia adelante si no vemos ninguna anomalía o darnos la vuelta si lo hacemos.
Si no nos equivocamos y lo hacemos correctamente 8 veces seguidas, podremos finalmente escapar. En realidad, este juego utiliza perfectamente ese concepto de valle inquietante que antes hemos mencionado, porque, como hemos dicho, se crea cuando existe algo sutil que demuestra que lo que vemos es en realidad algo siniestro. Y en este juego es justamente a lo que tenemos que prestar atención. Nuestra misión es encontrarlo. Pero a la vez nos encierra en un espacio liminal, con lo que es más difícil diferenciar entre lo que es realmente extraño y lo que simplemente es liminal. Aunque bueno, de vez en cuando te puedes encontrar con anomalías que son de todo menos sutiles. Que si de repente una ola inunda todo, que si el señor se te queda mirando fijamente, que si lo que coño sea esto. De todas formas, es fácil decir que Exit 8 seguramente esté por aquí en nuestro diagrama, porque aunque tiene algunas entidades raras, no son las protagonistas ni mucho menos, sino que el mismo escenario lo es. Se siente como si el espacio fuese la misma entidad y anomalía, como si estuviera casi vivo, y eso juega perfectamente con su liminalidad. Que por cierto, sacaron en 2022 una película basada en este juego y me gustó bastante. Utiliza muy bien este escenario y premisa, así que la recomiendo si la veis por ahí. Por otro lado, encuentras otros proyectos como la otra miniserie del mismo autor de la de las Backrooms, Kane Pixels. Estoy hablando de The Oldest View, en la que un chico se mete a las profundidades de la Tierra en un bosque de Texas, pero lejos de encontrar nada antiquísimo o sobrenatural, en el fondo solo hay un centro comercial abandonado. De nuevo, volvemos a ese concepto de la equinopsia, un lugar normalmente muy concurrido que ahora se encuentra vacío. Este centro comercial parece perfectamente normal y funcional, pero no hay absolutamente nadie en su interior, como si lo acabaran de desalojar. Tras explorarlo un poco, el chico se encuentra con una estatua, y de repente nos damos cuenta de que él le está acechando y persiguiéndolo por el centro comercial. En fin, ya sabéis cómo va esto con Kane. Persecución, persecución, el chico está a punto de escapar, pero cae, muere y vuelve a aparecer en el mundo real. De nuevo, te encuentras con una primera parte que se centra mucho en los espacios liminales, con esa escalera interminable al interior de la Tierra y el centro comercial vacío y estéril, pero diría que en esta serie el monstruo tiene más protagonismo. Primero, porque una buena parte de la miniserie se centra en él, y además es que simplemente su presencia es mucho más pesada en esta serie que la de las Backrooms, pero también es porque es necesario para entender el mensaje de toda la obra. Si no lo sabéis, la estatua y el centro comercial que se muestran en la serie están basados en una estatua y un centro comercial real. Value View Center se encontraba en Dallas, Texas, y esa estatua habitaba en su interior como una especie de decoración. Fue en realidad una escultura construida por Kevin Obregón para representar a Julien Robertson, un botanista francés que emigró al área de Dallas en la segunda mitad del siglo XIX y que estudió las plantas de la zona. Sus estudios acabaron siendo de una grandísima utilidad, y por eso Obregón decidió homenajearle con su estatua, representando a Robertson con un estilo un tanto cubista y dándole manos hechas de plantas para reflejar su profesión y labor. Esta estatua, de una forma u otra, acabó habitando el centro comercial de Value View Center hasta que este cerró y fue demolido en mayo de 2023, justo cuando la serie de The Oldest View fue estrenada. Por lo tanto, la serie se centra en el imparable paso del tiempo y reflexiona sobre la facilidad de que las cosas y personas sean olvidadas en la memoria colectiva. A pesar de la gran tarea que Julien Robertson hizo para los habitantes de Dallas, fue en gran parte olvidado hasta que Obregón hizo su estatua. Esa estatua, sin embargo, acabó sufriendo el mismo destino, olvidada en un centro comercial que a su vez también fue abandonado y olvidado. Todo se encuentra enterrado, oculto en el interior de la Tierra, para nunca volver a ser visto. El espacio liminal del centro comercial se convierte casi en un purgatorio, a donde van aquellas cosas olvidadas. Así que sí, el escenario indudablemente tiene bastante importancia en la serie, pero la estatua sigue siendo el protagonista de todo. Sin ella, no existiría The Oldest View. Así que en nuestro diagrama, la serie seguramente iría como por aquí, con el monstruo teniendo más protagonismo que el espacio, ya que este solo refuerza la figura y mensaje de la estatua de Robertson. En fin, vamos a ir recapitulando, que si no acabo hablando de diferentes obras y proyectos sin parar. El concepto de los espacios liminales es uno fascinante, ya que sus bases son complejas y sutiles, pero pueden llegar a ser tremendamente efectivas.
Creo que se ha sobreexplotado el término hasta perderse a sí mismo. La liminalidad es muy difícil de encontrar y realizar, y es que por ese elemento del valle inquietante que he explicado, es tremendamente complicado llegar a un equilibrio donde sea obvio que hay algo incorrecto con el sitio, sin que sea también obvio lo que es. He ahí donde radica la liminalidad, pero también lo que hace a una adaptación audiovisual de este concepto casi imposible, ya que al final resultaría aburrida. Lo que me parece más fascinante de esta división entre aquellos que defienden meter monstruos y los que no los quieren ver ni en pintura es que, en teoría, que haya un peligro y amenaza obvia debería de hacer los espacios liminales más terroríficos, ya que ahora son mucho más amenazantes. Hay un monstruo persiguiéndote, coño. Pero eso es en teoría, porque para mí y muchos otros, juegos como The Complex generan muchísimo más miedo que otros como Escape the Backrooms. Esa sutileza es mucho más efectiva a pesar de que, a simple vista, eso no tiene sentido. ¿Cómo es que, incluso sabiendo que no me va a pasar nada, el escenario de The Complex me parece mucho más terrorífico? Supongo que todo esto es un reflejo de lo extraña que llega a ser la psicología humana y de lo mucho que logra jugar con ella este concepto de los espacios liminales. Y ahora solo queda ver la película de Kane, que como he dicho se estrenará solo unos días tras la publicación de este vídeo. Estoy muy expectante y en realidad no me sorprendería ver cómo esa película se convierte en la nueva mejor adaptación del concepto de los espacios liminales. En fin, eso es todo lo que tenía que decir, así que vamos a ir cerrando el vídeo. Como siempre, doy gracias especiales a los miembros de mi canal, que me permiten ganarme un dinero de todo este trabajo, sin tener que recurrir a los patrocinadores de YouTube, que normalmente son de muy mala calidad o incluso estafas. Si tú quieres hacerte un miembro, le puedes dar al botón de unirme allá abajo, o me puedes apoyar de forma puntual a través de Ko-fi. Todos los links están en la descripción. Si no quieres apoyarme de forma monetaria, también le puedes dar al botón de suscribirte, al de like, y si se ha subido hace poco el vídeo, darle también al botón de hypear. En fin, eso es todo, muchísimas gracias por llegar aquí, muchísimas gracias por verme en general, y nos vemos en el siguiente vídeo.